Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, la migración en México. La pregunta que nos ronda es, ¿se estará convirtiendo México en el nuevo sueño americano, en lugar de Estados Unidos? Interesante pregunta. ¿Verdad? Con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, estamos viendo un cambio de rumbo. Muchos migrantes, en vez de llegar a Estados Unidos, están optando por quedarse en México. Sí, sin duda, es una situación compleja con muchas aristas. Y para entenderla mejor vamos a analizar el video Control Político. Este video nos ofrece una visión bastante completa. Abarca desde las acciones del gobierno hasta las experiencias de los migrantes. Me impactó mucho ver en el video tantos migrantes, sobre todo venezolanos, que en vez de llegar a Estados Unidos, están decidiendo echar raíces en México. Incluso hay imágenes de migrantes caminando de regreso a Venezuela desde México. Imagínate, después de todo el esfuerzo para llegar hasta aquí. Exacto, después de invertir tanto tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Qué nos dice esto sobre la situación actual? Bueno, yo creo que es una muestra clara del cambio en la dinámica migratoria. Por un lado, las políticas en Estados Unidos son cada vez más restrictivas y cruzar la frontera se vuelve cada vez más difícil. Y por otro lado, algunos migrantes están viendo nuevas oportunidades en México. Es como si el sueño americano estuviera cambiando de dirección. Es un cambio de paradigma total. Y hablando de dificultades, no podemos olvidar la deportación de migrantes que llevan más de 6 meses en México sin encontrar trabajo. El video muestra la desesperación de muchos al verse obligados a regresar a sus países, a pesar de los riesgos. Sí, es una situación muy complicada, por supuesto. Y aquí es donde entra en juego el papel del gobierno mexicano. La presidenta ha tomado medidas para controlar la migración. Por ejemplo, se han instalado centros de detención en la frontera norte. Además, México ha rechazado el programa Quédate en México. Y también se ha prohibido que aviones militares estadounidenses transporten migrantes a través del espacio aéreo mexicano. Vaya, son medidas bastante contundentes. ¿Dirías que México está enviando un mensaje claro, un mensaje a Estados Unidos y al mundo sobre su postura en materia migratoria? Yo creo que sí, definitivamente. México está dejando claro que no será un país de tránsito para los migrantes. Estas acciones tienen implicaciones diplomáticas y generan un debate sobre la responsabilidad en la gestión de la migración regional. Claro, es un tema que nos afecta a todos. Y hablando de consecuencias, ¿cómo están afectando estas medidas a los migrantes que ya están en México? Bueno, el video nos muestra que el impacto es directo y significativo. Muchos migrantes están siendo desalojados de los albergues y algunos incluso tienen prohibido regresar a sus albergues. La presión por obtener la constancia de refugiados es enorme. Cuéntanos un poco más sobre esta constancia de refugiados. ¿Qué tan difícil es obtenerla? ¿Y qué beneficios tiene para los migrantes? Claro, la constancia de refugiados es un documento que otorga el gobierno mexicano. Se la dan a las personas que han huido de sus países por persecución o violencia. Les permite recibir legalmente en México y acceder a servicios básicos como salud y educación. Y también les da la posibilidad de trabajar. Sin embargo, el proceso para obtenerla es largo. Y muchos migrantes se enfrentan a obstáculos, falta de información, recursos limitados. Y sé que es una esperanza para muchos, pero conseguirla no es fácil. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto fundamental, las voces de los propios migrantes. En el video escuchamos historias conmovedoras, llenas de desesperación, pero también de esperanza. Sus testimonios nos permiten comprender las dificultades de ese camino. A mí me impactó mucho la historia de una madre venezolana que tuvo que separarse de sus hijos para poder llegar a México. Su testimonio refleja la angustia de miles de familias que se ven obligadas a tomar decisiones dolorosas. Es desgarrador, sin duda. Es importante conocer estas historias para entender la complejidad del fenómeno migratorio, más allá de las cifras y las políticas. Cada migrante tiene una historia, una razón para dejar su hogar y buscar una nueva vida. Y el video también muestra protestas de migrantes venezolanos pidiendo apoyo para regresar a su país. Esto contrasta con la imagen de quienes buscan quedarse en México. ¿Qué nos dice esta diversidad de experiencias? Bueno, nos habla de la complejidad de la situación. No todos los migrantes tienen las mismas expectativas ni las mismas posibilidades. Para algunos, México es un obstáculo en su camino hacia el norte, mientras que para otros representa una nueva oportunidad, un lugar donde pueden reconstruir sus vidas. Claro, cada historia es única. Y en ese contexto, ¿qué papel juega el programa de la ONU para financiar el regreso de los migrantes a sus países? Bueno, este programa es una opción para quienes no pueden o no desean quedarse en México. Les brinda apoyo económico para que puedan retornar a sus países de origen, de manera segura y digna. Sin embargo, no todos los migrantes quieren regresar. Algunos ven en México un futuro posible, un lugar donde echar raíces y construir una nueva vida. Entonces estamos viendo un cambio de perspectiva. México ya no es solo un país de tránsito, sino una posible opción de residencia.
Podríamos decir que México se está convirtiendo en un nuevo hogar para los migrantes. Esa es la pregunta que intentaremos responder en este Deep Dive. Analizaremos los desafíos, las oportunidades y las voces de todos los involucrados en este complejo panorama migratorio. Es un tema fascinante, y estoy segura de que este Deep Dive nos ayudará a comprenderlo mejor. Sin duda alguna. Y creo que lo más importante es mantener la mente abierta y escuchar las diferentes perspectivas para abordar este tema con la sensibilidad que merece. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues continuemos con este Deep Dive y adentrémonos en el análisis de este complejo panorama migratorio. Vamos a ello. Estamos presenciando una transformación total del panorama migratorio en la región. México está en una encrucijada, lidiando con un flujo migratorio sin precedentes, y al mismo tiempo tratando de equilibrar sus propios intereses con las necesidades de los migrantes. Es un desafío enorme, que requiere soluciones innovadoras, y sobre todo un enfoque humano. Y esa tensión, ¿no?, entre la necesidad de control y la respuesta humanitaria, se ve reflejada en el video. Por un lado, vemos al gobierno implementando medidas para regular la migración, y por otro lado escuchamos a los migrantes, que buscan una oportunidad, una vida mejor. Exacto. Ahí es donde la complejidad del tema se hace evidente. No se trata solo de cifras, de leyes, de políticas, sino de personas reales con historias, con sueños, con necesidades. ¿Es fácil perder de vista esa dimensión humana? El video nos acerca a esas historias. Vemos a migrantes que llegaron con la esperanza de llegar a Estados Unidos, y ahora se encuentran varados, sin trabajos, sin recursos, con la incertidumbre del futuro. Muchos han invertido todos sus ahorros, han arriesgado sus vidas en la travesía y se enfrentan a una realidad que no esperaban. Han tenido que adaptarse, cambiar de planes y en muchos casos empezar de cero en un país desconocido. Algunos incluso han optado por regresar a sus países, a pesar de las dificultades que enfrentan allí. El video menciona el programa de la ONU para financiar el regreso de los migrantes. Sí, es una decisión difícil. Abandonar el sueño de una vida mejor y regresar a un lugar donde quizás ya no hay nada. Es desgarrador. Pero también vemos a otros que han decidido quedarse en México, que ven en este país una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Y ahí surge la gran pregunta. ¿Puede México convertirse en ese nuevo hogar, en ese nuevo sueño que muchos buscan? ¿Tienen la capacidad para absorber este flujo migratorio y ofrecer oportunidades reales a quienes deciden quedarse? No es una respuesta fácil. México enfrenta sus propios desafíos, económicos, sociales, políticos. La llegada masiva de migrantes puede generar tensiones, especialmente en un contexto de recursos limitados. En el video se habla de la preocupación de algunos mexicanos por el aumento de la informalidad y la inseguridad. ¿Es una preocupación legítima o se basa en prejuicios? Es una preocupación que hay que abordar con seriedad, sin caer en generalizaciones. La integración de un gran número de migrantes no es un proceso sencillo, requiere de políticas públicas sólidas, inversión en educación, salud, vivienda y sobre todo un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que implique dejar de ver a los migrantes como un problema y empezar a verlos como una oportunidad. Exactamente, pasar de una visión de la migración como una carga a una visión de la migración como un activo. Porque la migración, bien gestionada, puede ser un motor de desarrollo, un enriquecimiento cultural, una fuente de innovación. Los migrantes aportan diversidad, nuevas ideas, habilidades, una fuerza laboral que puede dinamizar la economía. En el video se destacan historias de migrantes que han logrado integrarse, que han encontrado trabajo, que están aprendiendo el idioma, que contribuyen al desarrollo del país. Estas historias nos demuestran que la integración es posible y que la convivencia entre culturas puede ser enriquecedora. Sin duda. Pero también hay que reconocer que existen desafíos, miedos, resistencias. La xenofobia y la discriminación son realidades que no podemos ignorar. Es cierto. Y ahí es donde el diálogo, la empatía y la comprensión son fundamentales. Necesitamos construir puentes en lugar de muros, promover la tolerancia y el respeto a la diversidad. El video nos muestra cómo la percepción de México está cambiando. Ya no es solo un país de paso, sino un lugar donde pueden echar raíces, construir un futuro. Esa percepción es crucial. Si México quiere ser un verdadero destino para los migrantes, necesita ofrecerles no solo seguridad y oportunidades económicas, sino también un sentido de pertenencia, un lugar donde se sientan acogidos y respetados. Y eso implica un cambio profundo en la forma en que abordamos la migración. Necesitamos dejar de lado las visiones simplistas y las soluciones facilistas. Ir más allá de las políticas de control y las medidas punitivas. Enfocarnos en la creación de un sistema migratorio justo, humano y sostenible. Un sistema que reconozca la dignidad y los derechos de todos, sin importar su origen o su estatus migratorio. Un sistema que promueva la integración y la convivencia. Me llamó la atención en el video cómo algunos migrantes están viendo a México como un plan B, un lugar donde pueden establecerse y construir una nueva vida.
incluso si su objetivo inicial era llegar a Estados Unidos. Sí, es interesante cómo las circunstancias pueden modificar las perspectivas. Antes, México era visto como un país de tránsito, y ahora, para muchos, está convirtiendo en un destino. Exacto. Y esto plantea nuevos desafíos para México. ¿Está realmente preparado para recibir a más migrantes de manera sostenible? ¿Puede ofrecerles oportunidades de empleo, vivienda, educación, salud? Esa es la pregunta clave. El video habla de la necesidad de políticas migratorias más integrales y humanitarias. Políticas que no solo controlen el flujo migratorio, sino que faciliten la integración de los migrantes a la sociedad mexicana. Claro, no se trata solo de brindarles asistencia, sino de crear las condiciones para que puedan desarrollar su potencial y contribuir a la economía, formar parte del tejido social. Muchos migrantes llegan con habilidades y talentos que pueden ser un activo para el país. En el video, algunos expresan su deseo de trabajar, pagar impuestos y ser miembros productivos de la sociedad mexicana. Es alentador escuchar esas voces. Demuestran que la migración no tiene por qué ser un problema, puede ser una oportunidad para el crecimiento económico, el intercambio cultural, el enriquecimiento de la sociedad. Sin duda. Pero para que eso suceda, se necesita un esfuerzo conjunto. El gobierno, la sociedad civil, las empresas. Todos tenemos un papel que jugar en la construcción de una sociedad más inclusiva. Totalmente de acuerdo. Y también es fundamental promover el diálogo y la empatía, entender las razones que llevan a las personas a migrar, las dificultades que enfrentan y sus aspiraciones. Al final del día, se trata de personas que buscan una vida mejor, para ellos y sus familias. Y como sociedad tenemos la responsabilidad de responder a esa necesidad, de manera justa y humana. Este deep dive nos ha dado mucho en qué pensar. Hemos visto las complejidades de la migración en México, las diferentes perspectivas, los desafíos y las oportunidades. Y sobre todo, nos ha recordado que detrás de las cifras y las políticas hay historias de vida, sueños y esperanzas. La migración es un fenómeno humano que nos interpela a todos. Los invitamos a que sigan investigando, que se informen, que formen su propia opinión sobre este tema tan relevante. Y que nunca olvidemos la importancia de la empatía y la solidaridad. En un mundo cada vez más interconectado. Gracias por acompañarnos en este viaje de Deep Dive. Hasta la próxima.